El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Vamos a conversar con el ingeniero Francisco Alarcón, presidente alterno de la Cámara de Industrias de Guayaquil. La semana anterior recibimos de su Departamento de Relaciones Públicas de la Cámara de Industrias un boletín con copia de una carta dirigida a la ministra de Educación, doctora Gloria Vidal Illingworth. La Cámara de Industrias de Guayaquil le dirige esta carta sobre el contenido de los textos escolares. Ingeniero Francisco Alarcón, ¿cuál es el objetivo, el contenido de esta comunicación? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un verdadero placer estar aquí, un honor, saludo a todos sus respetables seguidores y radioescuchas. La Cámara de Industrias de Guayaquil, si bien su principal misión es empresarial, industrial, es una asociación que no puede estar ajena al contexto en el que se vive. No se hace negocios en un vacío. Es además una institución representativa de la ciudad y trata de defender los derechos más básicos de la sociedad y de la ciudad. No podemos quedarnos mudos ni callados ante este atropello a la niñez, este atropello a las mentes, a esta violación de la Constitución y de las leyes, que es el adoctrinamiento a la educación y a los niños. Los textos son sumamente sesgados hacia la izquierda, fomentan la lucha de clases. Nos parecería igual de mal que adoctrinen hacia la derecha o hacia cualquier lado. Nosotros creemos que la educación tiene que ser abierta, plural, presentar muchos puntos de vista, pero en definitiva no envenenar a los niños desde pequeños. Entonces, en base a eso y a la preocupación que nos genera la educación, decidimos enviar esta carta a la ministra de Educación exponiéndole nuestras inquietudes. Debo decir que es lamentable que hasta el día de hoy no escuchamos una respuesta por parte de la señora ministra. Ingeniero Alarcón, dentro del texto del boletín de prensa que acompaña a la copia de la comunicación a la ministra Gloria Vidal Illingworth, se solicita por parte de la Cámara de Guayaquil, la Cámara de Industria de Guayaquil, que disponga correctivos urgentes para evitar que se instruya a los estudiantes ecuatorianos con textos de enseñanza cuyos contenidos no permiten el desarrollo de un sentido crítico. Quisiera ir anotando esta parte, ¿no? No permiten el desarrollo de un sentido crítico, sino que más bien inculcan doctrinas cuestionables, así como visiones y criterios ideológicos individuales, alejados del pluralismo, que es otra parte que quiero destacar, y el respeto a la opinión ajena. El primer punto, ¿por qué estos textos con orientación izquierdista no permiten el desarrollo del sentido crítico? Porque si usted a un niño que está en etapa de formación de sus criterios no le presenta varios puntos de vista o ya le da como hechos consumados algo, el niño lo cree, ¿no, verdad? En esto se han basado las educaciones de muchos regímenes que trataron de adoctrinar a la población. Entonces, es obvio que si no se presentan varios puntos de vista, alternativas, o critique esto, o comente esto, se va a desarrollar una sola manera de pensar en los niños. Y esto no es sino la punta del iceberg. Después de esto hemos investigado un poco más, y esto no es nada comparado con lo que está sucediendo en los colegios fiscales a nivel nacional. Este es el texto Santillana de séptimo de básica, digamos. Pero en los colegios fiscales el nivel de adoctrinamiento es realmente importante. No es un texto del Santillana, es el global de la educación que se está encaminando para allá. Ya no estamos hablando de un grado, ni de un colegio, ni de una ciudad. Estamos hablando a nivel nacional. Nosotros queremos pensar que esto no ha llegado todavía a conocimiento del presidente de la República, sino que esto pues viene de las EMPLADES y el Ministerio de Educación por no combatir y no tener problemas, pues sencillamente está dejando que esto suceda. Nosotros hacemos un llamado a las más altas autoridades, al mismo presidente de la República, para que vea que los niños reciban una educación balanceada. Cuando ustedes piden el correctivo, es decir, están asumiendo, inclusive con lo que usted agrega ahora, ingeniero Francisco Alarcón, que el presidente de la República de pronto no conoce estos detalles de estos textos, esta presentación de izquierda. Sin embargo, la Constitución, artículo 176, que le acabo de leer, habla de igualdad en la repartición de los beneficios del desarrollo y también de los medios de producción. ¿No cree usted que la filosofía que sigue el socialismo del siglo XXI y la revolución ciudadana estaría acorde con este tipo de textos escolares?
Mire, la Constitución se presta para cualquier cosa. Nuestra Constitución, la redactada en Montecristi, se presta absolutamente para cualquier cosa. Asimismo, hay otro artículo de la Constitución que prohíbe el adoctrinamiento, expresamente prohíbe el adoctrinamiento en la educación escolar. Entonces, realmente por el lado de la Constitución podemos salir para cualquier lado, y como todo, termina en las personas, en la justicia de las personas y el sentido de equilibrio de las personas. Lamentablemente, este gobierno se ha caracterizado en los últimos meses por presentar claramente dos equipos, no tengo otra manera de ponerlo, dos maneras de pensar, ¿no, verdad? Ventajosamente hay un equipo que cree en las libertades, que cree en el emprendimiento, que cree en la seguridad jurídica, y hay otro equipo liderado por las Emplades, donde participan otros ministerios, que creen en el adoctrinamiento, que creen en fomentar la lucha de clases, que creen que aplanando todo para abajo van a lograr algo, lo que van a lograr es empobrecer a todo el mundo. Y nosotros creemos que esto es obra del equipo de las Emplades. Entonces ustedes se mantendrán en la gestión ante la ministra y luego con el presidente. La otra parte que quiero destacar es cuando usted dice, así como visiones y criterios ideológicos individuales, alejado del pluralismo y el respeto a la opinión ajena. ¿Y no es acaso esto lo que también al presidente de la República se le ha observado, inclusive por los medios de comunicación, organismos internacionales, que no se está respetando en el Ecuador el pluralismo y el respeto a la opinión ajena? ¿Iría también acorde con los textos escolares? Puede ser, puede ser. No obstante, nosotros tenemos que defender esta tesis y llegar hasta donde podamos llegar. Y nosotros todavía no tenemos una señal clara de que el señor presidente esté de acuerdo con esto. Y mientras haya un camino tenemos que seguirlo. Mire, no hay nada más sagrado que la mente de los niños. Eso es algo que tenemos que cuidar de la manera más celosa. Todo lo demás puede pasar, todo lo que sucede el día de hoy puede pasar. Pero si tenemos niños resentidos el día de mañana, si tenemos niños con odio el día de mañana, si tenemos niños que no son lo suficientemente críticos, lo que mañana vamos a tener son jóvenes y adultos que piensan de esa manera, que no piensen en emprender, que no piensen en desarrollarse, que no piensen que el desarrollo económico es el camino para el bienestar de todos. Entonces yo no sé qué sociedad le espera al país donde se pinta al empresariado y a la producción como algo negativo. No existe país que haya salido adelante sin eso. Y además los textos contienen un elemento regionalista. Siempre es contra las élites de la costa. Precisamente esa parte era la digna de destacar también. Aparte del asunto ideológico, para que nuestros amigos oyentes conozcan, aparte de lo que hemos tratado hasta el momento con el ingeniero Francisco Alarcón como presidente alterno de la Cámara de Industria de Guayaquil, es que a Guayaquil aquí se la ubica como una ciudad que en su momento, por los empresarios guayaquileños, no habría aportado a la libertad del Ecuador, al desarrollo inclusive luego de la colonia, de la etapa colonial, en la primera etapa ya republicana, sino que todo el peso fiscal habría recaído, según lo que ustedes mismos destacan en uno de estos textos, sobre los hombros de los indígenas, y hace aparecer al empresario guayaquileño como un explotador cacautero que se enriquecía mientras el resto del país estaba empobrecido. Creo que la Cámara de Industria de Guayaquil acá no solo el tema ideológico, sino también la defensa de la imagen misma de nuestra ciudad. ¿Qué gestión se harían al respecto sobre este tema? Bueno, Guayaquil ha sido la cuna de la libertad en este país, la cuna del desarrollo, el empleo productivo está acá, sin desmerecer, por supuesto, las excelentes empresas que hay en la sierra. Guayaquil ha tenido que desarrollarse siempre solo y nos hemos desarrollado todos juntos. No puede haber empresas o sector productivo que se desarrolle solo, nadie se hace rico solo. Hay personas que han tenido la fortuna de trabajar en estas empresas y desarrollar a sus familias. Los desafortunados no han sido los supuestamente explotados, según este libro sesgado y producido por gente que jamás ha producido nada. Los perjudicados han sido aquellos que no han podido conseguir empleo y hasta el día de hoy no consiguen empleo por la falta de condiciones y tranquilidad que hay en el país para trabajar, por los constantes cambios de regla y la hostilidad que existe el día de hoy contra el empresario y el empresariado. Los explotados son los que no tienen trabajo. Los explotados son los que se les sigue dando subsidios y no se les está generando un empleo productivo privado. Rechazamos rotundamente, sobre todo el matiz regionalista de estos textos y de los textos que están circulando en todo el país en los colegios fiscales. Señor ingeniero Alarcón, el país creo que vio bien
que el gobierno comience a hacer una evaluación a los maestros en el país para justamente mejorar la calidad educativa en el Ecuador. Sin embargo, la aparición de estos textos ya en manos de los estudiantes nos preocupa tremendamente, y también al magisterio. Por ejemplo, la maestra Rocío Muñoz, al igual que otros colegas de ella, se ha topado con temas en los primeros días de clase como la UNASUR, el papel que juega el presidente Hugo Chávez en ella, parte del manifiesto comunista de Marx y Engels, el buen vivir del Summa Causai y otros aspectos que critican, por ejemplo, lo que denominan ellos la dominación de Estados Unidos y gobiernos de tipo neoliberal, y no saben cómo enfrentar la explicación o el debate que sugieren los textos con los niños. Pues es terrible lo que usted está leyendo, casi que releva de cualquier comentario, ¿no? Es un envenenamiento desde que son pequeños, y sobre todo sabe que en eso que usted está leyendo, más los textos que nosotros citamos en la carta, hay una total falta de sustento. Es decir, se lanzan criterios o ideas que después no son respaldadas con nada, no son respaldados con ningún hecho, no son respaldados con ningún argumento o cifra. Hablar del neoliberalismo, el neoliberalismo, por ejemplo, es una definición que hasta el día de hoy no se le da un contenido, no se le da una explicación. Neoliberalismo parece que es una manera despectiva de referirse al liberalismo, es lo que yo debo entender, digamos, ¿no? Y así, lo que usted está mencionando no tiene ningún sustento. Si da un argumento sólido, lógico, para decir eso, pues bueno, tendrán que dar además un argumento sólido para el otro lado. Los que están dividiendo el mundo y los que están dividiendo a la ciudadanía son ellos, los que están escribiendo e impartiendo esto. Debe haber una enseñanza global, colectiva, donde, ¿por qué no?, se hable de los dos lados, no hay ningún problema. El problema es sesgar las cosas y ponerle matices a las cosas. Sin embargo, de esta afirmación, que es lógica, ingeniero Alarcón, el señor Milton Luna, del Contrato Social por la Educación, dice que 35 expertos universitarios han analizado los textos que estamos analizando y revisando. Y la evaluación de ellos, recalca el señor Luna, no hallaron rasgos de ideología política, y más bien ha encontrado fallas en cuanto a la aplicación del currículo. Vea, yo le consigo 35 expertos comunistas en un segundo para que validen cualquier cosa. Así que los extractos que usted acaba de leer, los que están contenidos en la clase en la carta nuestra, perdón, son evidencia absoluta. Y el libro Santillana lo revisé yo también. Habla pues de la violación de los derechos humanos del presidente tal y de la corrupción del presidente cual. Eso es pues proselitismo político, pues no es sino la intención de desprestigiar el pasado. Aquí hay la intención de vender que la República se fundó en el año 2008 o 2007. No es así, pues hemos vivido pues ya un par de siglos, digamos, casi, y no cabe. Entonces, si hay 35 comunistas que dicen eso, pues está bien. Para concluir, ingeniero Francisco Alarcón, usted como presidente alterno de la Cámara de Industria de Guayaquil, nosotros acá, este informativo es netamente guayaquileño, y no porque querramos ser para nada regionalistas, porque creo que el regionalismo es defender a su región, pero aportando siempre al país, un regionalismo bien entendido. Es obvio, por una parte, que la enseñanza oficial busca introducir la ideología marxista-leninista con todos estos contenidos que al momento se han destacado. Y al parecer ha vuelto a retomar vida ese historiador regionalista que tanto daño nos hizo cuando se pensaba que todo lo malo era de la costa de Guayaquil y todo lo bueno era de la sierra y de Quito especialmente. Y no lo digo por la ciudad, sino en general por el poder político que se enfrentaba contra el poder económico de la ciudad de Guayaquil. Se trabajó duro para que ya se vuelva a hablar de la verdadera imagen de un José Joaquín de Olmedo, que en un momento fue hasta atacado por historiadores regionalistas, diciendo que era peruanófilo, etcétera, etcétera. Esas etapas que ya estaban supuestamente superadas, al parecer con esto vuelven a tomar vida. ¿Qué gestión va a hacer la Cámara de Industria de Guayaquil, aparte de su verdadero fundamento? Pero creo que para este tema hay que salir todos los guayaquileños a hacer gestiones, para evitar estas distorsiones ideológicas regionalistas. ¿Y cuál será la intensidad y la profundidad de esas gestiones que ustedes puedan plantear al interno de la Cámara de Industria con sus asociados industriales y también con la sociedad guayaquileña?
Mire, lo peor que se puede hacer es revivir el regionalismo, porque eso es algo que no tiene fin, ¿no? Es piedrazo tras piedrazo. Nosotros cada vez que sintamos que Guayaquil es agredido, pues lo defenderemos. Y en esta ocasión, pues los textos escolares agreden a Guayaquil y lo estamos defendiendo. Ha sido ampliamente difundida esta carta y estamos aquí pues en este foro y en los que sea defendiendo el asunto. El problema es más grave, no es de un historiador. El problema es quienes dirigen las EMPLADES, que son los encargados de empatar el Plan Nacional de Desarrollo con todas las políticas públicas. Ellos tienen un alto contenido regionalista y eso es lo que hay que combatir. Entonces, en la cancha que ellos invadan o quieran desprestigiar a Guayaquil serán encontrados. Lo de fondo acá, una vez más, es que el país tiene que desarrollarse y desarrollarse para todos. Y la única manera de que se desarrolle es con producción y es con empleo y con empleo productivo. Y eso siempre lo ha aportado Guayaquil. Y lo va a seguir aportando Guayaquil mayoritariamente, no es que las demás regiones no lo hagan, pero Guayaquil mayoritariamente. Y si se sigue contaminando la mente de los ecuatorianos con aseveraciones como estas, no habrá estaciones de radio como esta, no habrá fábricas, no habrá comercios que den empleo a las personas. El bienestar, el famoso buen vivir, se basa en tener un empleo digno y eso lo otorga mayoritariamente el sector productivo privado. Dejen de satanizar al sector productivo privado, eso es lo que se está haciendo con estos textos, porque no habrá entonces sector productivo privado para que los ecuatorianos vivan bien. El sector productivo no es para que los empresarios vivan bien, el empresario es uno, las empresas tienen cientos de personas, es para que la sociedad viva bien, dejen de envenenarla. Si usted cree que el presidente de la República no conoce esto y estaría solo en el nivel de desempleados, ¿harán gestiones con el presidente de la República para plantearle esta argumentación justamente? Olvidarnos de dividir al país mirando una historia y tergiversando la historia, y más bien mirando hacia el futuro. Por supuesto, no agotaremos todas las instancias hasta asegurarnos de que el presidente conozca realmente lo que se está haciendo con la educación. Si ese día nos topamos con que ya conocía, pues será lamentable y veremos qué hacemos en ese momento. Pero usted acaba de tocar un tema muy importante que es la unidad nacional. Ya dejemos de dividir y dejemos de agredir, unamos. Lo importante es salir adelante y progresar. Le agradezco, ingeniero Francisco Alarcón. Acá usted siéntese en su casa, en este informativo, porque nos une en estos grandes valores. El gran desarrollo, el verdadero desarrollo del Ecuador, pero fundamentado precisamente en el consenso, en la unidad. Y que estas distorsiones de la historia, distorsiones ideológicas, el regionalismo, que no llevan a nada. Le dejamos con su despedida. Muchísimas gracias, realmente un honor haber estado aquí y cuente conmigo conmigo y con la Cámara de Industrias cada vez que lo requiera. Muy amable, muchas gracias. Vamos al corte comercial y volvemos con más información.